Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente en una clase de economía. Hoy vamos a reforzar, ¿sí?, los temas dados hasta ahora, principalmente con la resolución de este práctico que tenían que rendir, que rindieron la clase pasada, de los cuales muy bien han participado la mayoría de ustedes. Las notas todavía no están listas, se las prometo para el jueves que viene, ¿sí? Yo les voy respondiendo todos los correos con su nota. El que no haya recibido la nota para el jueves que viene me consulta y le digo cuál es la nota. En teoría debería corregirlos todos para el jueves que viene. Vamos a reforzar sobre todo y darle la mayor importancia a este práctico para ver a esta altura del año cómo están con los temas. Hay chicos que todavía me hacen consultas bastante básicas sobre este tema, entonces quiero profundizar y quiero explicar de la manera más gráfica. Tal vez en la computadora, cuando utilizo para compartir la pantalla, les cuesta un poco verlo. Ahora me voy a apoyar un poco en este afiche, especie de pizarrón, para que vean cómo lo tienen que hacer gráficamente, cómo deben resolver estos gráficos. ¿Por qué? Porque entender cómo se mueve la oferta y la demanda, que es la unidad 2, es tal vez el 50 o el 60% de la prueba de ese ingreso que van a tener y después de todas las pruebas que vayan teniendo en economía a lo largo de la carrera. Es muy importante y es un tema básico que, entendiéndolo, primero que nada tienen, como les digo, el 60% de la prueba aprobada y además les va a servir como base para las otras materias que tengan de economía. Si no lo entienden, ahí sí estamos en problema. Entonces, aprovechen fundamentalmente este jueves para ver la clase y consultarme las dudas que tengan de este tema, de cómo se grafica y cómo se mueve y cuándo se mueve la oferta y la demanda. Para empezar, el primer punto, vamos a resolver todo el examen, ¿sí? Todo el práctico. El primer punto es marcar con cruz. Y acá hay algo que a los chicos que ya vienen conmigo y vienen ejercitándolo, no me pueden seguir preguntando si es más de una correcta, si marco con una X. Ya hemos resuelto estos exámenes. A los chicos nuevos sí, yo los entiendo que me pregunten, y no es que los quiera retar a los que ya vienen conmigo, sino que, como ya les he explicado, esta modalidad de marcar con cruz de múltiples opciones lo van a tener siempre en economía. Siempre van a tener esta modalidad. Por eso es muy importante que entiendan cómo se resuelve. Lo pueden marcar con una cruz, con un círculo, con lo que sea, pero que se entienda cuál es la opción marcada, ¿sí? Cuál es la correcta. Y si leen la consigna, en esta igual no lo coloqué, pero tienen que saber que puede haber una o más correctas. Siempre es así. Y también el puntaje, entendiendo que si es una opción correcta y marcan más de una, está mal, aunque haya marcado la correcta. Si eran más de una opción correcta y marcaron alguna de las correctas, están mal, no van a tener todo el puntaje. Solamente van a tener puntaje cuando esté correcta, es decir, la que había que marcar o las que había que marcar marcadas y las que son incorrectas no marcadas, ¿sí? Entonces es muy importante que entiendan eso. Como este tipo de ejercicio no hay que marcar por marcar, sino que deben marcar lo que están seguros que está bien. Comencemos con la primera. En la primera dice, considerando que las galletas y los dulces son bienes complementarios, ¿sí?, deben identificar o deben primero entender cuándo son bienes complementarios, ¿sí? ¿Cuáles son los bienes complementarios? Aquellos que se utilizan de forma conjunta. Utilizo un bien y consumo el otro bien. Se utilizan de forma conjunta. Algunos me preguntaban sobre la harina y el pan. La harina y el pan no son bienes complementarios. Un bien forma parte del otro, ¿sí? Se transforma y es un insumo, una materia prima del pan, ¿sí? Entonces, en ese caso no son bienes complementarios, son
bienes, uno es un bien intermedio y el otro es un bien final. Deben tener bien en claro estos bienes complementarios que se utilizan en forma conjunta. Cuando consumo un bien, consumo el otro. Si un bien aumenta su consumo, aumenta su demanda, el otro bien también aumentará su demanda. Pero habíamos visto que uno de los factores subyacentes de la demanda, debemos analizar cuál de los dos bienes estamos analizando. Uno de los factores subyacentes es el precio de los bienes relacionados. Los bienes relacionados, uno de los tipos de bienes relacionados es un bien complementario. Entonces, si aumenta el precio, dice la referencia, si aumenta el precio del dulce, por ejemplo el primero, disminuye la demanda de galletas. Aumenta el precio de uno de los bienes, disminuye toda la demanda, es decir, se mueve hacia la izquierda toda la demanda de uno de esos, del bien de las galletas. ¿Sí? Entonces tienen que entender bien que se modifica en un mercado el precio y en el otro mercado se traslada la demanda. Si en este que es un bien complementario se modifica el precio, en el otro se traslada la demanda. Lo vamos a ver bien también en los casos gráficos. Vamos con el primero. Dice, considerando que las galletas son bienes complementarios y el dulce, analice la veracidad de las siguientes afirmaciones. Plantea dos bienes complementarios, ya sabemos que se utilizan y se consumen de forma conjunta. Si aumenta el precio del dulce, aumenta el precio del dulce. Yo voy a consumir más o menos galletas si sé que consumo con dulce. Si aumenta el precio del dulce, seguramente se va a disminuir la cantidad demandada de dulce. De dulce. Y por ende va a disminuir toda la demanda de galletas. La referencia dice, si aumenta el precio del dulce, aumenta la demanda de galletas. Falso, ¿sí? Esa no hay que marcarla. Disminuye la demanda de galletas. Este es un poco un juego de palabras que tienen que tener muy en claro qué es lo que sucede y después saber identificarla. Se juega y está muy... se pone mucho en juego lo que es la comprensión lectora. Vamos con la B, dice, si disminuye el precio de galletas, disminuye la demanda de dulce. Falso. ¿Por qué? Porque si disminuye el precio de un bien complementario, seguramente la demanda del otro bien va a aumentar. Si disminuye el precio de uno de los bienes, va a aumentar la cantidad demandada de ese mismo bien. Y para el bien complementario, si aumenta la demanda, se consume más del bien que es en este caso galletas, para los de dulce también va a aumentar la demanda. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta que el factor subyacente es el precio de un bien complementario y para el bien que estoy analizando aumenta o disminuye la demanda. Vamos a la C. Una disminución del precio del dulce provoca un aumento en la demanda de galletas. Esa es correcta, ¿sí? Una disminución en el precio del dulce va a aumentar la cantidad demandada de ese precio. Ahora, ¿qué sucede en la demanda de galletas? Aumenta. Si se aumenta la cantidad demandada de un bien complementario, aumentará toda la demanda de este bien que estamos analizando. Entonces, la opción C es la opción correcta. La D, ninguna de las anteriores, falsa. En la 1 solo debería marcar la opción C. Vamos al 2. Aprovecho para decirles que utilicen este momento, ¿sí? Hoy, jueves, a mitad de año, a mitad de la materia, aprovechen para sacarse todas las dudas de esta parte de la materia, de la 1 y la 2. Vamos a seguir resolviendo en los próximos trabajos prácticos que evaluemos. Van a seguir teniendo ejercitación sobre esto, sobre la cantidad demandada, pero aprovechen este tipo de clase que estamos analizando estos temas en particular. Se observa que ante un aumento del 25% del ingreso,
la cantidad demandada de gaseosas aumenta en un 40%. ¿Qué sucede en esto? Esto es cuando es la clasificación de bienes normales y de lujo. Recuerden que teníamos los bienes normales de primera necesidad y los bienes normales de lujo. Y antes teníamos también los bienes que son inferiores. Estos bienes inferiores, a medida de que aumenta mi ingreso, yo voy a dejar de consumir estos bienes, ¿sí? Entonces, en este caso, aumenta mi ingreso y provoca un aumento, ¿sí?, en la cantidad demandada de ese bien. Entonces, esa primera condición ya me establece de que es un bien normal. El bien normal, ante un aumento de mis ingresos, yo aumento la demanda de ese bien. Ahora, ¿qué pasa con las proporciones? Si el aumento del ingreso es de un porcentaje y yo aumento mi cantidad demandada de ese bien, pero en una menor proporción, en un menor porcentaje que el aumento del ingreso, ¿qué quiere decir? Que es un bien de primera necesidad. Y eso lo explicábamos con un bien, por ejemplo, la leche, ¿sí?, o el pan. Yo voy a aumentar mi ingreso, voy a duplicar mi ingreso, un 100% de ingreso, de un 100% de aumento de ingreso. Pero eso no quiere decir que vaya a consumir el doble de pan o el doble de leche, ¿sí? Voy a aumentar tal vez mi consumo, ¿sí?, voy a tener la facilidad de consumir más, pero no voy a aumentar en la misma proporción. Distinto de los casos de los bienes de lujo, en los cuales yo aumento, ante un aumento de un ingreso, de un porcentaje de ingreso, va a aumentar la cantidad demandada en un mayor porcentaje, que es este caso que plantea el ejercicio. Aumento un 25% mi ingreso, pero la cantidad demandada de ese bien aumenta un 40%, en mayor proporción que el ingreso. Por ende, hace que aumente y sea un bien normal de lujo. Acá puse 2 o 4 opciones, que creo que esta es bastante parecida a algunas que ya les he tomado. Lo vuelvo a tomar con una intención, que no vuelvan a cometer los errores que ya han cometido, ¿sí? Y hay otra también de marcar con cruz, que la coloco siempre. Un bien inferior, falsa. Un bien normal. Esta es una opción bastante capciosa, porque sí es un bien normal, pero es un bien normal de lujo. El bien normal te deja abierta la opción a dos, a bienes normales de primera necesidad o bienes normales de lujo. Entonces esa tampoco deben marcarla, solo la D, que es un bien normal de lujo. Es esa la opción que deben marcar. La B la pongo de forma capciosa para que, no para que se equivoquen, sino para que entiendan que no solamente es un bien normal, sino que es un bien normal de lujo. La opción correcta es no solamente que está correcta, sino que también está completa. Vamos al 3. El 3 dice, un aumento de la demanda puede producirse por, estamos viendo un traslado de la demanda hacia la derecha. Veamos los factores subyacentes. Dice, un aumento en el precio de un bien sustituto. Si aumenta el precio del bien sustituto, se va a consumir menos ese bien sustituto, va a demandarse menos. Entonces, mi bien, que es competencia de ese bien sustituto, va a demandarse más. Entonces, esta es la opción correcta. Ante un aumento del precio de un bien sustituto, mi demanda aumenta. Correcta, esa debe marcarla. La 3A debe marcarla. Un aumento en el precio del bien complementario, falso. Falso. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio de ese bien complementario, va a demandarse menos de ese bien y en mi bien que estoy analizando también va a disminuir mi demanda. Dice un aumento en el precio de los insumos. Falso. ¿Por qué? Porque el insumo es un factor subyacente, o el precio de los insumos de las materias primas es un factor subyacente de la oferta. Y D, ante el aumento de un ingreso en el caso de bienes inferiores. Falso, porque recuerden que en el caso de los bienes inferiores, cuando aumenta mi ingreso, disminuye mi demanda. Entonces, no es una de las razones por las cuales pueda aumentar mi demanda.
Respuesta correcta es solamente la 3A. Vamos a la 4. En la 4 dice, ante un aumento en el precio del tomate. Vamos a analizar, se aumenta el precio de un tomate. Bien, en este caso vamos a tratarlo como un insumo, porque el bien relacionado va a ser la salsa de tomate. Si aumenta el precio del tomate, que es un insumo, disminuye la oferta de salsa. Correcto, si aumenta el precio de un insumo, mi curva de oferta, acá si la alcanzan a ver, se ve un poco claro, yo después les voy a enviar bien la foto, va a disminuir la oferta, ¿sí? Se traslada hacia la izquierda. Después vamos al caso de disminuye, entonces, la 4A disminuye la oferta de salsa, correcta. La 4B aumenta la demanda de salsa de tomate, falso, porque si aumenta el precio del tomate es un insumo, la demanda acá no entra en juego, ¿sí? Vamos a la C, disminuye la demanda de salsa de tomate. Falso, volvemos a hablar de la demanda que no está en juego con el precio de un insumo. Sí tienen que entender que si yo dijera la cantidad demandada, y podríamos analizarlo con el punto de equilibrio, pero no es este el caso. Y vamos a la D, la oferta de salsa de tomate se desplaza hacia la izquierda. Muy bien, como habíamos visto acá en el gráfico. Se desplaza hacia la izquierda, disminuye la oferta, son las dos opciones correctas. En la 4, A y D, opciones correctas. Vamos a ver la 5, que es esta opción o esta pregunta que la coloco siempre. Y es muy probable que en los otros exámenes la coloque, porque se siguen equivocando. ¿Cuándo es un bien inferior? No son los bienes inferiores que se consumen poco, que están poco elaborados. Solamente la definición de bienes inferiores es que ante un aumento en los ingresos, es decir, que a mí me paguen más, yo voy a disminuir la demanda de ese bien. Voy a disminuir la cantidad demandada de ese bien. Eso lo tienen que tener muy en claro. Los bienes inferiores son las segunda marca, no es que están mal hechos, no es que son feos. Son bienes que no tienen la misma calidad tal vez que estos bienes de primera necesidad o los bienes normales. A medida de que yo tenga más dinero en mi bolsillo, tenga más poder adquisitivo, tenga la posibilidad de comprar más, voy a disminuir la cantidad demandada de ese tipo de bienes. Eso lo tienen que tener bien en claro. Por eso lo coloco siempre. Hasta que no lo hagan todos los del curso bien, lo voy a seguir colocando. Tienen un puntaje asegurado para los que lo entendieron y para los que no lo entienden, la posibilidad de corregirlo y de estudiarlo. ¿Sí? Vamos al B. Definición de macro y micro, ¿sí? Siempre recordando que la macro ve a la economía en su conjunto, aspectos globales de la economía que influyen a todos los mercados y a toda la economía del país. La micro estudia las unidades puntuales, unidades domésticas, la familia, una empresa, un mercado en particular, ¿sí? Ya vimos que los movimientos de oferta y demanda lo veíamos en la micro. Ahora lo que empezamos, el flujo circular del ingreso, que afecta a todas las economías, ¿sí? A todos los mercados de un país, hablamos de macroeconomía. Entonces, vamos con el primero. El buen clima en la zona pampeana favorece a la producción de soja. Estamos analizando un factor, como el clima, un factor que afecta a la oferta de soja, ¿sí? Y estamos analizando un mercado específico. Es un mercado de un solo bien. Por ende, es microeconomía. Es un campo que pertenece a la micro. El PBI nacional bajó un 5% con respecto al del año pasado. Macro, ¿sí? El PBI, el Producto Bruto Interno, cuánto vale la producción de ese país para todo el país. Un análisis macro, ¿sí? ¿Cuánto aumentó, en este caso, disminuyó la producción en valores con respecto al año pasado? Disminuyó. Por eso es macro.
No porque disminuya, sino porque el análisis es global. La inflación estimada es del 50% para lo que queda del año. Inflación, índice general de precios. Estamos analizando otro factor macroeconómico. Y por último dice la venta de autos cae significativamente, otra vez, analizando puntualmente un mercado específico, es microeconomía. Este tema lo coloco para que lo repasen, para que lo tengan fresco, para que los chicos que son nuevos también lo ejerciten, pero dentro de todo creo que es lo que mejor han entendido, ¿sí? La diferencia entre micro y macro. Vamos al ejercicio B. Un ejercicio B que a los chicos nuevos siempre tal vez les cuesta un poco más porque nosotros lo vemos de una manera más específica, algunos ya lo han visto en su colegio, deben tratar de verlo de esta manera, no porque las otras sean incorrectas, las otras formas de verlo, sino porque se lo van a evaluar así. Entonces debemos analizar por un lado el beneficio, por otro lado el costo, saber discriminarlo conceptualmente, y por el otro lado debemos ver la relación beneficio menos costo. Dice que esta persona decide jugar a la pelota el sábado a la tarde con sus amigos. Esta acción tiene para esa persona, una valoración de 500 pesos. ¿Qué quiere decir esa valoración de 500 pesos? Que le produce un beneficio de 500 pesos. ¿Es algo tangible? No. Necesariamente tenemos que ponerlo en valores numéricos, monetarios. ¿Para qué? Para poder compararlo con los costos. Si no tiene un valor monetario, no lo podría comparar, ¿sí? Si supera o si es inferior a los costos. Entonces, el beneficio es de 500 pesos. Esa es la respuesta de la opción A, de la consigna A. La respuesta es 500 pesos. Solamente el beneficio es 500. No hay otros beneficios. O el beneficio menos costo no se lo llama beneficio. El beneficio es, en este caso, un solo valor. Una apreciación subjetiva de esa persona. A otra persona le puede tener una valoración mayor de 1.000 pesos, de 10.000 pesos si le gusta mucho, o una valoración inferior. Si no le gusta jugar a la pelota, puede tener un beneficio de 50 pesos, de 20 pesos. ¿Sí? Es algo subjetivo que debe aparecer como un dato, generalmente, en el ejercicio en la consigna. Luego dice, indique numéricamente y conceptualmente los costos. Para ello seguimos leyendo, dice, para ir a jugar a la pelota tiene que tomar un micro, el cual tiene un costo de 35 pesos. Y el alquiler de la cancha sale 100. Paralelamente, él le han ofrecido trabajar con su tío, el cual le paga por trabajar esa misma tarde 200 pesos. Entonces tenemos dos cosas acá. Primero, la cancha y el micro son costos directos. Se está analizando la opción de ir a jugar a la pelota. Es la opción, es el caso que estamos analizando. ¿Cómo me doy cuenta? Porque todas las preguntas están orientadas a esa opción, a esa elección. ¿Cuáles son los costos directos? Estos, costos que sí o sí, para ir a jugar a la pelota tengo que tener. Micro 35, 200 el costo de, 100 el costo de el alquiler de la cancha. ¿Qué pasa que si yo no juego a la pelota? Si yo no voy a ir a jugar a la pelota, tengo 200 pesos que me puedo ganar trabajando con mi tío. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Es que si yo juego a la pelota, si yo sigo analizando la opción de ir a jugar a la pelota, son 200 pesos que yo dejo de percibir, 200 pesos que dejo de percibir por ir a jugar a la pelota. Es mi costo de oportunidad, siendo la definición de costo de oportunidad aquello que renuncio por tomar una decisión. Si yo tomo la decisión o estoy analizando la decisión de ir a jugar a la pelota, renuncio a esos 200 pesos. Forma parte de mi costo global, pero se llama costo de oportunidad. Entonces, ¿cómo es la opción B, la pregunta B, resuelta de forma correcta? La opción B se responde así. Costos directos, 2 puntos, coloco 35 la cancha,
100 el alquiler de 35, perdón, el micro, 100 el alquiler de la cancha. Costo de oportunidad, 200 pesos, trabajo con el tiro. Costo total, es decir, la suma de esos dos valores de 135 más 200, 335, mi costo total, ¿sí? Formado por los costos directos y el costo de oportunidad. Y por último, la opción C. Dadas las respuestas anteriores, yo tengo un beneficio de 500 y un costo total de 335 pesos. ¿Qué hago? ¿Voy a jugar a la pelota o no? Al beneficio le resto el costo total y me da una valoración positiva, ¿sí? Un resultado positivo de 165 pesos. Entonces, si la valoración de beneficio menos costo es positiva, tomo esa decisión. Voy a ir a jugar a la pelota. Decido ir a jugar a la pelota porque el resultado es positivo. Si mis costos totales hubiesen sido 600, un supuesto, beneficio menos costo me hubiese dado menos 100. No decido ir a jugar a la pelota. Es muy importante que entiendan este ejercicio. Van a tener un ejercicio de esto en el examen y de esta manera se lo van a preguntar. Alguna palabra menos, alguna palabra más, pero si entienden que el beneficio es un dato, lo tienen que saber identificar. Los costos, voy a tener costos directos o costos de oportunidad, forman parte de todo mi costo, ¿sí? Y la última relación es al total del beneficio le resto el total de mis costos. Si es positivo, elijo esa opción, si es negativo, no la elijo. Pregunten si no entienden este tema. Es importante que lo sepan y que lo sepan trabajar, ¿sí? Ahora vamos a los gráficos. Pensé que se iba a ver un poquito mejor. Es un poco doble culpa. Por un lado la ficha y por un lado también la luz de acá donde estoy grabando. Pero vamos a tratar de graficar o de analizar estos gráficos para que sepan cómo se resuelven. En el primer caso tenemos dos bienes, harina y pan, ¿sí? Acá dice harina y ahí dice pan. Oferta y demanda, ¿sí? De harina. Oferta inicial, demanda del pan. Deben arrancar siempre con esos gráficos. Oferta y demanda. Se le puede dar mayor inclinación, menor inclinación. En este tipo de ejercicios no les pedí, no hablé de números, ¿sí? Le pueden poner el número que quieran. Pero lo importante es que arranquen de una situación de equilibrio. Oferta y demanda se cruzan en un punto y deben saber identificar ese punto de equilibrio, ¿sí? Ese punto de equilibrio no se alcanza a ver bien, pero ustedes sigan mi mano. Ese punto de equilibrio tiene una cantidad de equilibrio, ¿sí? Esa cantidad es mi cantidad de equilibrio para ese bien, para ese mercado. Cantidad. ¿Por qué sé que es cantidad? Porque en el eje de las X está la cantidad. Y este punto de equilibrio me traslado horizontalmente hasta el precio, ¿sí? Y este va a ser mi precio de equilibrio. Ese es mi precio de equilibrio. Un punto de equilibrio o cualquier punto de la recta, si yo analizo este punto, tiene una cantidad si me voy al eje de las X, tiene un precio si me voy hacia el eje de las Y. Cualquier punto está formado por dos coordenadas, una cantidad y un precio. Si me paro en un punto de cualquiera de las dos rectas, si me voy hacia el eje de las X es la cantidad, si me voy hacia el eje de las Y es el precio. Harina y pan. ¿Qué sucede? Hay un aumento en el precio de la harina. Hay un aumento de un precio de un bien intermedio que va a formar parte del pan, ¿sí? Del bien final pan. Entonces, en este que es la harina, ¿sí? Partimos de esta situación de equilibrio, ¿sí? De esta situación de equilibrio. Tenemos un punto que es el equilibrio. Ahora, ¿qué pasa con el precio? Aumenta. Me voy, acá hice una flecha, me voy y aumento mi precio. Supongamos que mi precio pasa a ser acá, no lo alcanzan a ver, pero ya lo voy a mandar una foto más cerca. Tengo
un precio que supera el de equilibrio. ¿Y qué se produce ahí? Un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque a este precio, ¿sí? A este precio, primero, si me traslado hacia la derecha, primero voy a cortar a la demanda. ¿Y esta qué va a ser? A ese precio va a ser cantidad demandada 3. Cuando tengan la foto van a poder ver bien los números. A ese precio mi cantidad demandada es 3. ¿Sí? Y a ese precio mi cantidad ofrecida es 8. ¿Qué sucede ahí? A ese precio mi cantidad ofrecida me traslado hacia la curva de oferta, ¿sí? En la misma línea del precio. Mi precio es 8. Los oferentes están dispuestos a producir mayor cantidad de unidades que las que los compradores están dispuestos a comprar. Esta es mi cantidad que están dispuestos a ofrecer. Esta es mi cantidad que están dispuestos a comprar. Entonces, la diferencia queda en el supermercado, queda en stock, hay un sobrestock. Entonces, por eso a esto se lo denomina exceso de oferta. Esto, si no marcaron el exceso de oferta, no hay problema. Yo lo que más me interesaba es que, no les voy a bajar punto, pero sí que vean el análisis en el mercado del pan. Un aumento en un precio de un bien, que no es un bien relacionado, es un insumo de este bien, va a producir una disminución de la oferta de este bien. Y ahora nos vamos al gráfico del pan. En el gráfico del pan, yo tengo mi oferta original y mi demanda original. ¿Sí? Este es mi punto de equilibrio, mi cantidad de equilibrio y mi precio de equilibrio inicial. Ahora, ¿qué pasa cuando aumentó el precio de la harina? Mi oferta se contrae, se traslada hacia la izquierda. Yo la veo en la dirección que está la oferta y se traslada hacia la izquierda. Ese movimiento hace que se produzca un nuevo punto de equilibrio. Este punto de equilibrio, que es el original, ya no existe más. Yo comienzo con esta nueva oferta, comienzo a analizar esta oferta y esta demanda. De esta oferta yo me olvido, es la oferta vieja, la oferta original. Yo solamente ahora trabajo con la oferta nueva y con mi demanda nueva. Hay un nuevo punto de equilibrio. Este nuevo punto de equilibrio hizo que de pan se consuman menos unidades, disminuyó la cantidad demandada de pan, o mejor dicho, disminuyó la cantidad de equilibrio de pan, y por ende aumentó el precio de equilibrio de pan. Pero el movimiento que ustedes tienen que saber marcar es la disminución de la oferta. Una oferta original que tienen que ver que es original, ¿sí? Yo acá puse solamente S y solamente D a la demanda original. Y la S' o las flechas de movimiento indican cómo se debe trasladar la oferta. Todas esas cosas, todos esos detalles, precio, cantidad, los números que le pueden colocar acá, fue bastante libre el ejercicio, no había números para que ustedes coloquen o calculen. La oferta original, la demanda original, ¿sí? La S, la D, hacen que ustedes puedan marcar el movimiento de las curvas. Que haya una sola demanda quiere decir que yo, ante el aumento de un bien, de un insumo, solamente se modificó la oferta, la demanda quedó en su lugar. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, disminuyó la oferta, se trasladó hacia la izquierda. Hay una S que es la S original, le pueden poner un 0 o no poner nada, y hay una S', hay flechas de movimiento. Todo eso nos hace indicar que la oferta es la original y la otra es la oferta o el movimiento que se trasladó. ¿Por qué soy bastante insistente en esto? Porque ustedes, cuando le entreguen al profesor, así como me lo han entregado a mí, pero cuando entreguen la prueba de ingreso, no le van a poder explicar al profe, no, profe, ahí yo me confundí, yo quise poner que esta era la oferta,
la hice acá al costado, pero en realidad quería ver que aumentó o disminuyó. No, ustedes tienen que ser claro con los gráficos, claro con los signos que colocan, para que el profesor no tenga duda de que ese es el movimiento. Una oferta original y un traslado de la oferta hacia la izquierda. Importante, aprovechen y reitero, soy pesado, aprovechen estos momentos para sacarse todas las dudas sobre los gráficos, sobre cómo se mueve la oferta, cómo se mueve la demanda. Vamos al otro ejercicio, en donde teníamos hornos eléctricos y hornos a gas, dos bienes que son claramente sustitutos. O compro hornos de gas o compro hornos eléctricos. Este dice hornos eléctricos, este dice hornos a gas, ¿sí? En este caso tengo una demanda de hornos eléctricos y una oferta de hornos eléctricos. Hubo un aumento en el precio y se produce lo mismo que en el original, que en el ejercicio anterior. Ante un aumento en el precio hay un exceso de oferta, ¿sí? Un exceso de oferta. Yo voy a demandar, o sea, en este precio, ¿sí? Que está sobre el de equilibrio, me voy hasta la demanda, la primera curva que corto. Esta es mi cantidad demandada. Y después sigo por ese mismo precio y llego hasta la oferta, es mi cantidad ofrecida. La diferencia cuando la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada, se produce un exceso de oferta. Ahora, ¿qué pasa cuando se modifica el precio de un bien sustituto? Es un factor subyacente para este mercado, para el horno de gas, es un factor subyacente la modificación del precio de un bien sustituto. Acá solamente se modifica el precio, en este se modifica la demanda, ¿sí? Es un factor subyacente de la demanda. ¿Qué sucede acá? En este hay una modificación en la demanda, hay un traslado hacia la derecha, porque si aumenta el precio de un bien sustituto, por ende va a disminuir la cantidad demandada de este bien sustituto. Para nosotros, para este bien, va a aumentar la demanda. Yo tengo mi demanda original y mi oferta original. Esta demanda se traslada hacia la derecha. Lo miro. Como está la curva está así, se trasladó hacia la derecha. Esto es importante que lo entiendan, que lo vean, cómo se trasladó hacia la derecha y cómo se forma un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Este era mi punto de equilibrio original, mi primera oferta y mi primera demanda. Al trasladarse la demanda, ¿sí? Se forma este punto de equilibrio con mi oferta original y mi demanda que es nueva. Esta demanda ya deja de estar en juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque también marqué que es una demanda con un apóstrofe, ¿sí? Marco cuál es la demanda original, marco cuál es la demanda nueva, ¿sí? O la que se produce en movimiento. Hago flechas de movimiento, marco, pongo cantidad, precio, ¿sí? Hablo con los gráficos, transmito información con los gráficos y soy claro con todo lo que hago. Entonces, importante marcar todos estos puntos en los gráficos, en este tipo de ejercicio. No hacer gráficos mudos, como le digo yo a veces. Gráficos mudos es hacer dos líneas y una línea que lo atraviesa. Yo qué sé, yo como profesor yo puedo decir, sí, este chico lo entendió, pero ustedes tienen que hacer y resolver el examen como que el que lo va a resolver es una persona que no entiende nada de economía, que no sabe nada de economía. Bueno, esto ya algo, aunque no supiese nada, sabe que hay una demanda, hay otra demanda nueva, hay un movimiento, hay una oferta, hay un punto de equilibrio que está marcado. Entonces, eso es lo que tienen que saber transmitir con este tipo de ejercicios. Repito, es muy importante que entiendan esto, oferta y demanda, cómo se mueve la oferta y la demanda, cuándo se mueve cada una y la diferencia entre bienes complementarios, bienes sustitutos e insumos, ¿sí? Que no se les confundan los dos, y saber marcar
los movimientos de las curvas, ¿sí? La curva original y la curva que se mueve, la nueva curva, en este caso de demanda. No hemos hecho gráficos, vamos a practicar la próxima clase, gráficos donde se muevan una oferta y se mueva la demanda en el mismo gráfico. Se puede ver eso. Ver cuál es el resultado final en el punto de equilibrio. Tiene que saber identificar. En este caso, el punto de equilibrio se trasladó de acá a acá. Por ende, la cantidad demandada, o mejor dicho, la cantidad de equilibrio aumentó y el precio de equilibrio también. ¿Sí? Eso lo tienen que saber, identificar bien y transmitir. Porque a veces también le pueden hacer un gráfico y después preguntarle sobre ese gráfico. ¿Qué sucedió con el precio de equilibrio? Si aumentó el precio de equilibrio, si disminuyó la cantidad demandada. Y para eso no solamente tienen que saber graficar bien, sino que también tienen que saber leer o expresar qué pasó en el gráfico, entender qué sucedió y saber identificar aumento de precio de equilibrio y aumento de la cantidad de equilibrio. Bueno chicos, hasta acá la clase de economía. Les voy a enviar también una foto de este afiche. Pregunten, aprovechen. Son 2 horas que tienen para preguntar. Hoy no vamos a tener clase de administración para que aprovechen e intensifiquen, esa es la palabra, intensifiquen todas las dudas que tengan sobre la unidad 1 y 2. Si me quieren plantear un caso, plantéenlo, lo podemos discutir, lo podemos charlar, pero aprovechen estas 2 horas que tienen hoy para la clase de administración, de economía y la resolución de este tipo de ejercicios. No eran tan difíciles los ejercicios, tengo que reconocer, era para establecer una base y de acá en más aumentamos la dificultad y vamos a ir agregando los temas de la unidad 3. Hasta el jueves que viene, nos vemos.